Me llamo Manuel, tengo 29 años, soy enfermero y me he encontrado cara a cara con el rostro de un demonio. Lo que les contaré es algo que siempre se me pidió que guardara en secreto, sobre todo por parte del lugar en el que trabajé. Se trataba de un lugar con creencias muy anticuadas y arraigado a la religión católica. Lo que puedo decirles sobre el sitio donde trabajé es que es un asilo de ancianos ubicado en un municipio de los Altos de Jalisco. Al egresar de la universidad encontré un empleo como enfermero particular al cuidado de un anciano en su casa. Pero cuando falleció uno de sus hijos recomendó mis servicios al asilo de ancianos de la zona. Ellos me ofrecieron empleo comentando que tenían muy buenas referencias sobre mí y que buscaban gente como yo. Sin dudarlo, fui en busca del empleo. El cuidado de los ancianos siempre requiere especial atención, sobre todo con aquellos que no pueden moverse, están en silla de ruedas o en cama. Siempre son los que más requieren atención debido a que no pueden trasladarse por su propia cuenta y siempre tienen varios cuidados. Esa era el área principalmente en la que yo trabajaba. Duré bastantes años allí. En ocasiones tenía turnos en los que debía rolar con otros compañeros y trabajar de noche. Y en otras ocasiones era un horario corrido de 24 horas, sobre todo cuando algún anciano fallecía. Todo aparentaba ser que sería así por años, hasta que llegaron dos ancianos peculiarmente muy especiales. Se trataba de dos hermanos, ambos de más de 80 años. Eran gemelos y por muchos años vivieron en la misma casa. Una anciana de quizás 70 años fue quien las trajo a registrar. Al hablar con el dueño le comentó que ambos fueron trasladados desde otro asilo de otro municipio y por cuestiones de tiempo y espacio ya no se les podía atender. La señora fue muy específica en su cuidado. Uno de los ancianos siempre le daba de comer al otro y también lo aseaba, al igual que sus necesidades básicas eran atendidas por el hermano, mientras que el otro siempre se mantendría en cama y dormido. Solo requerían un lugar en el que pudieran estar en observación y al pendiente de los medicamentos que necesitaran. Todo parecía indicar que no tendríamos mucho trabajo con ellos. Aún así, por parte del reglamento del asilo, nos dio la indicación de que estuviéramos al pendiente por si requería algo más. De esa manera llegaron a mi cuidado. Los procuraba por lo menos 5 veces al día para averiguar si todo estaba bien. Los primeros días me encontraba la anciana con ellos, que con el tiempo me enteré que se trataba de su hermana menor, y casi la mayoría de las veces a quien me encontraba despierto era el hermano que le daba de comer al otro. Lo encontraba leyendo una Biblia, mientras que su hermano gemelo permanecía dormido. Una noche, cuando me tocó rolar turno con un compañero, llegué a las 8 en punto. Pude notar que varias de mis compañeras se encontraban muy inquietas. Salían de la habitación de los gemelos muy apresurados. Le pregunté a una de ellas qué era lo que ocurría. Fue cuando le vi las manos cubiertas de sangre. Ella me comentó que se trataba de la sangre de otra enfermera debido a que el gemelo que había estado ahí acostado lo había mordido. Al parecer se trató de una enfermera nueva, quien antes del cambio de turno pensó que era buena idea asear al anciano que estaba acostado mientras que su hermano había ido al comedor. Ella lo encontró despierto y se acercó para sentarlo y darle un baño de esponja. Fue cuando aquel anciano aprovechó para morderle una oreja. Entré corriendo al cuarto y me encontré al viejo sentado con una sonrisa y el rostro manchado. Este sonreía y juró que lo vi tragarse algo. Por obvias razones la enfermera no volvió al asilo. Los familiares fueron muy claros con sus indicaciones desde un inicio, por ello no se pudo hacer nada en contra.
No obstante, se tuvo que sedar al anciano para limpiarlo y cambiar su cama, mientras que su hermano dio la instrucción de que solo entraran algunos enfermeros, de los cuales estaba yo. A partir de ese día fue el detonante para que una serie de sucesos extraños comenzaran a pasarnos. Parte de los servicios que ofrece el asilo en la visita semanal de un sacerdote acompañado de un diácono, visitando cada una de las habitaciones, ofreciendo la hostia y orar junto con los ancianos. Una de las indicaciones otorgadas por la hermana menor de los gemelos fue que se evitara de ser posible las visitas religiosas, pero a consecuencia de lo que ocurrió anteriormente, a la jefa de enfermería se le hizo fácil sugerirle al sacerdote que pasara a orar con aquel anciano, quien ya se encontraba atado de brazos. Todo parecía estar bien mientras que no se le acercaba, no pasaría nada. Además, esa era la tercera noche que lo mantenían sedado. A mí me tocó pasar a la habitación para estar al tanto si se requería algún seguimiento. Su hermano nos dio acceso y aprovechó para ir a cenar. En resumidas cuentas, en la habitación solo nos encontrábamos el anciano atado, en compañía del sacerdote, el diácono y yo. El sacerdote se sentó a un par de metros de la cama, se dio cuenta de la Biblia que el otro gemelo siempre estaba leyendo y le pidió al diácono que se le alcanzara para buscar una oración con la cual pudieran iniciar. Pero cuando la sostuvo en sus manos, se percató de que algo no estaba bien. El sacerdote hojeó por un minuto la Biblia y le dijo al diácono que no estaba en un idioma que lo reconociera. La dejó caer sobre la cama y una horrible risa se escuchó. Se parecía mucho a cuando uno ríe con los dientes apretados. El sacerdote tomó su propia Biblia y se dispuso a leer en voz alta. He de confesar que cuando un sacerdote comienza a hablar, mi mente se pierde y suelo ignorar todo lo de mi alrededor. Pero hubo algo en la lectura de él que me llamó la atención. No llevaba ni un minuto leyendo cuando pausó. Tragó saliva y continuó, pero no por mucho, ya que a los pocos segundos volvió a parar. Le pidió un poco de agua al diácono y el sacerdote se la tomó por completo. Yo pude notar que derramó mucha agua sobre su sotana, pero esa no parecía incomodarle. Le pidió más agua a su diácono, que terminó sirviéndole toda la jarra. De pronto el sacerdote comentó que la sotana le comenzaba a apretar el cuello y se estaba asfixiando. Además sentía mucho calor. No pudo ni terminar el Padre Nuestro cuando nuevamente se escuchó la risa de antes. Me fijé en el anciano y me di cuenta que tenía los ojos abiertos mirando hacia el techo. Se encontraba sonriendo, su boca se estiraba de oreja a oreja y se podía ver su aliento salir de su nariz. El diácono también se dio cuenta de ello y le pidió al sacerdote que mejor saliera. El pobre hombre ya se encontraba bañado en sudor cuando se levantó de la silla, y al salir los tres del cuarto pudimos escuchar claramente que ahora se reía a carcajadas el anciano. Esa fue la primera y última vez que un sacerdote entró en la habitación a bendecir cuando los gemelos estuvieran en el asilo. Antes de retirarse, el sacerdote me entregó el rosario que traía entrelazado en su Biblia. Me pidió que lo colgara en la puerta para que sirva de protección y presencia de Cristo. Desde ese entonces se comenzó a creer que el anciano atado estaba poseído por un demonio. Pero lo que parecía ser más extraño es que solo ocurrían cosas anormales cuando su hermano se ausentaba de la habitación. Por esas razones, no entraba al cuarto mientras estuviera aquel anciano solo sin su hermano. Al siguiente día, antes de retirarme, tomé la decisión de colgar el rosario en la puerta, como me lo había indicado el padre. Como eran las 6 de la mañana, era seguro que ambos se encontraban dormidos, así que abrí lo más sigiloso que pude.
Su hermano se encontraba dormido en su sillón con la Biblia abierta sobre su pecho, mientras que el otro hermano estaba acostado en la cama con la cabeza mirando a la pared. Me imaginé que también estaba dormido, así que le di la espalda mientras colgaba el rosario en un clavo pequeño en la puerta, y cuando pensaba en retirarme, pude escuchar que alguien me hablaba. Me di la vuelta. Sentado sobre la cama se encontraba el anciano observándome. Sonreía de manera grotesca mientras apretaba los dientes, y sin abrir la boca pude escuchar que me decía que quitara eso de la puerta. El sonido de su voz fue muy distinto a la voz de una persona. Parecía ser que provenía de su misma garganta. Sonaba muy parecido al sonido que hace un sapo. El rosario se cayó por sí solo de la puerta. Se quedó a un lado de mis pies. Me agaché para volver a colocarlo y nuevamente esa voz grotesca la escuché a mis espaldas. Me dijo que no lo volviera a colocar debido a que aquel hombre no era bienvenido en ese lugar. No quise tener problemas, así que tomé el rosario y lo metí en mi bolsillo. Después de eso me retiré de la habitación sin decir alguna palabra. Nadie quería atender a los ancianos, y si no había de otra, preferían entrar en grupos por si algo llegara a pasar. Pero al final de cuentas solo quedé yo como el único que entraría al cuarto sin que pasara nada. De algún modo me había ganado la confianza de ambos hermanos. Mientras que uno me saludaba con gusto, el otro me sonreía, pero me daba una sensación de terror. Por varias semanas no tuve descanso. La dirección me había otorgado un horario especial para atenderlos. Una noche de domingo fui a cenar y allí me encontré a su hermano en el comedor. Me vio y me invitó a comer junto con él. Ahí le comenté que ya era difícil atender a su hermano debido a que yo era el único que lo dejaba entrar. Entonces su hermano me comentó algo que no lo hubiera esperado. Me dijo que las cosas que se creía sobre su hermano no estaban del todo erróneas. Desafortunadamente, hace muchos años su hermano se había metido con las personas equivocadas en una secta de masones. Él lo que buscaba era tener poder y dinero, pero fue engañado por otros y lo utilizaron como un sacrificio. Las intenciones del ritual no las conocía bien, pero esto terminó afectando a su hermano por mucho tiempo. La familia intentó ayudarlo, pero cada vez que alguien se acercaba terminaba lastimado. Así pasaron varios años de su vida. Se había consultado a chamanes, brujos y curanderos, especialistas en magia negra, pero nadie daba con el demonio que le habían metido. Fue cuando una persona de confianza de parte de los masones les comentó que existía un método para mantenerlo amarrado. Se trataba de rezarle al demonio que tenía por dentro de su propia lengua para mantenerlo quieto. El anciano sacó de su bolsillo la Biblia negra y me la mostró por dentro. Recordé lo que el sacerdote me comentó, que no podía entender lo que tenía escrito. El anciano me comentó que estaba escrito en una lengua muerta de hace miles de años y que se lo obsequió un brujo negro. No entendía nada de lo que estaba ahí escrito, pero ya llevaba varias veces que lo había terminado y que cada vez que notaba que su hermano se alteraba, él le daba lectura en la Biblia. Pero me confesó que cada ocasión era más y más complicado mantenerlo en calma. Me prestó la Biblia y le di una leída rápida a una hoja. La verdad, no le entendí nada. Le comenté que si todo esto que me contó lo hubiera sabido eso antes de conocerlos, no lo tomaría en serio. 2 días después de que había platicado con el anciano, cayó una tormenta muy fuerte. Todo el asilo se había quedado sin luz y nos habían pedido que pusiéramos velas en las habitaciones. Yo ya había conseguido un par de velas para la habitación de los ancianos, cuando me dijo una de las enfermeras que no podía abrir el cuarto. Tocamos varias veces para que su hermano abriera la puerta. Lo menos que queríamos era usar la llave de la habitación e invadir su privacidad, pero no nos dejaron otra opción. Así que llegó el director y al abrir la puerta nos encontramos con el anciano de pie, mirando hacia la ventana abierta.
La lluvia ya lo había empapado por completo, al igual que la habitación, y en el piso, a un lado de la cama, se encontraba el otro anciano. Parecía que estaba muerto. Dejé las velas a un lado y corrí a cerrar la ventana. El viejo se me quedó mirando mientras que yo me acercaba a su hermano que estaba en el piso. Estaba muerto y su cuello parecía que se había fracturado de un lado. Su cabeza se encontraba completamente arqueada y recostado sobre su hombro derecho. Pero allí fue donde me di cuenta de lo peor de todo. A quien tenía en brazos se trataba del anciano que leía la Biblia, mientras que a un lado mío y de pie se encontraba el loco de su hermano. Él me miró y pude ver que su rostro se deformaba y no parecía ser el de un humano. Vi la cara del mismísimo demonio que tenía por dentro. Se burlaba de mí. De su nariz podía ver que exhalaba vapor y sus ojos brillaban de un rojo intenso. Solté el cuerpo del viejo y me quedé en la habitación. Pude escuchar claramente que el otro viejo se reía de mí. Se necesitaron a 4 personas para volver a atar al anciano a la cama, y cuando quisieron inyectarle el sedante, por extraño que parezca, la aguja se quebraba. No se podía introducir a su brazo, pero después de un par de horas de tanto forcejear, se le dio el medicamento tomado. Lo ataron, pero no se dormía. La medicina parecía ya no surtir efecto. Toda la noche estuvo gritando blasfemias. La mayor parte de la noche y la madrugada hablaba en otro idioma que era muy similar al que leí en la Biblia negra. Así duró toda la madrugada repitiendo unas palabras y frases que para mí no tenían sentido. Antes de retirarme lo vi retorcerse en la cama. Me acercaba un poco y aquel hombre se torcía la boca. Parecía que le había dado una parálisis en el rostro. Lo vi sudar, así que pensé en sacar el sudor a la frente y al meter la mano al bolsillo me percaté que aún tenía conmigo el rosario que me había dado el padre anterior. Lo saqué de mi bolsillo y lo puse sobre la cama. Aquel anciano se retorció tanto que pude escuchar el estruendo de sus huesos y de la nada aquel hombre perdió la conciencia. Me imaginé que quizás me había sobrepasado, pero aquello ya se estaba poniendo muy raro. Me retiré en silencio y antes de cerrar la puerta pude escuchar la voz del viejo que me decía: ¿Dónde está mi hermano? Por primera vez en mucho tiempo escuché la voz del anciano con su timbre normal. Me di cuenta que tenía un momento de lucidez. Vi que era el tiempo adecuado para explicarle todo y creo que hice lo que pude. Él sonrió y luego me pidió disculpas. Para la noche el anciano ya había fallecido. La razón de su muerte fue diagnosticada por causas naturales. No logramos contactar a sus familiares ni a quien decía ser su hermana. Ella desapareció. Después de unos días tenemos la indicación de enviar los cuerpos al anfiteatro para que sean incinerados y aún así nadie reclamó las cenizas, las cuales hasta donde yo sé siguen aún guardadas. No obstante, las cosas no terminaron allí. Durante los siguientes días tuvimos una racha de paros respiratorios y paros cardíacos. Muchos ancianos fallecieron en ese mes. Era como si en el asilo hubiera quedado la presencia maligna de ese extraño ser. El sacerdote que nos ayudó ese mes nos comentó que si aquel anciano contenía un demonio dentro y no fue expulsado, era muy probable que siguiera por el lugar hasta encontrar otro contenedor donde quedarse. Es difícil saber qué pasó después de eso. Después de tantas muertes en el asilo, muchos familiares se terminaron llevando a los ancianos a sus hogares por temor de que algo les pasara, y no los culpo. Han pasado varios años. Ya estoy trabajando en una clínica privada y alejada de la zona donde ocurrió todo ese suceso. Pero antes de retirarme del asilo de ancianos, el director me pidió que todo lo sucedido sea guardado como un secreto y que no podía decir nada a nadie. Hasta hace poco que me di cuenta que el director falleció y me decidí por contarles esta experiencia.